Muy bien. Bueno, eh, del capítulo 5 de Conversaciones, llamado Pubertad, del cual haremos la reunión que viene una última pasada, y ya para diciembre vamos a hacer un vuelo de pájaro a través del capítulo 6 y 7, que, bueno, se refieren a la transmisión y al recorrido del doctor Fuckelman, que pueden ser interesantes para nosotros porque eh, justamente reflejan algo de lo que implica la transmisión en nuestra práctica clínica. Pero nos queda, quizás, les decía, una reunión más para conversar sobre pubertad. En diciembre concluimos con conversaciones. Bueno, y como dicen nuestros amigos mexicanos, primero Dios, el año que viene comenzamos con dedicado al psicoanálisis. En este recorrido que estamos haciendo respecto a la pubertad, y yo quería llevarlas de visita hoy a Francia, a la Gruta de Lascaux, que es un sistema de cuevas que está situado en una zona francesa que se llama Dordoña, donde se descubrieron en 1946 significativas muestras de arte rupestre. Se calcula que estas pinturas tienen una antigüedad de entre 17 y 18.000 años. De hecho, bueno, la segunda obra dedicada a la enseñanza de Jorge Fuckelman, que se llama Ponerse en Juego, en la tapa figura justamente una pintura de la Gruta de Lascaux que se llama L'homme blessé, que significa el hombre herido. Ahora vamos a analizar un poquito la pintura, porque eh, nos resulta significativo que entre estas pinturas, donde están representadas escenas diversas, los invito incluso a ir a YouTube porque hay un recorrido virtual de la gruta. Yo lamentablemente hoy no puedo hacerles compartir la pantalla porque sería un poquito más complicado, porque estoy trabajando con el iPhone hoy. Pero luego les voy a pasar el enlace en el WhatsApp grupal para que ustedes hagan el recorrido virtual en la cueva. Y entre estas pinturas hay justamente una muy significativa, que es esta. En la escena, quizás ustedes puedan ver, ojalá que sí, ustedes verán un búfalo aparentemente herido o muerto, con un lanzazo, y hay una figura masculina tendida, ¿no? Ustedes la verán ahí. Lo singular de esa figura, bueno, es que reviste una máscara que es una cabeza de pájaro. Y este hombre que está tendido allí, herido o muerto, también, tiene el pene erecto. Y el pene en erección. Entonces, acá nos comentaba Fuckelman que hay varias dimensiones para subrayar que están vinculadas con la sexualidad, con la muerte y con la máscara. Sobre las máscaras, algo que nos interesa considerar. Les voy a mostrar algo que podría representar una máscara. Este es
un puma que tuvieron la gentileza de obsequiarme en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, una vez que fui a dar una charla allí, siendo el puma un símbolo en Chiapas. Bueno, supongamos que acá tenemos una máscara, la máscara del puma. En esta máscara podemos distinguir dos vectores. No sé si entró un mensaje, ¿ustedes lo están viendo el mensaje allí? Ah, perfecto. Bueno, no me pareció que había un mensaje. Bueno, les decía, en esta máscara podríamos distinguir dos vectores. Un vector, vamos a decir, que apunta hacia el linaje. Hacia el linaje. Y otro vector que apunta hacia una mirada. Tenemos allí, en esta máscara, dos vectores. El vector que apunta hacia el linaje implica que esta máscara, y de hecho como representa un símbolo en Chiapas, indudablemente es así, esta máscara está en diálogo con quienes la han precedido. Que no se trata tanto de vivientes, de individuos o personas, sino más bien de representaciones de aquellos que precedieron a la máscara. Y la máscara también presupone, da por sentado, que hay una mirada hacia la cual apunta la máscara, una mirada que no puede llegar a todas partes. ¿Por qué? Y porque justamente la máscara está oficiando de pantalla protectora respecto a una mirada que potencialmente podría llegar a todas partes. Entonces, en ese sentido, se podría decir que la máscara es también la experiencia de una mirada barrada. La mirada frente a la cual la máscara protege, presenta una barrera, una pantalla, un espejo. Y esto no está alejado de la práctica de ustedes, porque no van a estar equivocadas si esta consideración de la máscara les evoca lo que hemos considerado en estos años respecto del juego. El juego es la máscara. Y una máscara que justamente dispone estas dos dimensiones, la que atañe al linaje y a una mirada que no puede llegar a todas partes. En ese sentido, el juego también es pantalla, es barrera, es espejo, por eso es máscara. Y ustedes dirán, bueno, pero en la infancia se supone que la mirada parental, la mirada de aquellos mayores significativos es ciertamente intensa. Es menester que sea intensa. Quienes están acá o han estado con criaturas están mirando todo el tiempo. Un bebé recién nacido convoca una mirada intensa. No deja de mirar. Pero justamente en la infancia, incluso desde los primeros momentos, de a poco se va conquistando una voz y una mirada propia, que tiene como condición que la voz y la mirada de aquellos que asisten vaya quedando extraída de a poquito. Es una operación necesaria para constituirnos como sujetos, para poder relacionarnos con aquello que conocemos como
cuerpo, que se constituye, por supuesto, en esa operatoria, además. Digo, no es un cuerpo, lo hemos charlado con ustedes muchas veces, no es un cuerpo que preexiste a esa voz, a esa mirada de aquellos que nos han asistido. Es un cuerpo que se constituye por esa mirada y esa voz dedicada y deseante. Eh, Atención, puede ser un deseo eh, que, eh, que rechaza, puede ser un deseo que está afectado por la presencia de la criatura de tal modo que le genera un malestar, pero aún está el deseo allí. En ese sentido también hemos comentado con ustedes cómo lo que resulta letal es la indiferencia, que puede ser la indiferencia de un protocolo institucional, que justamente no está dedicado a nadie en particular, es para todos y para todas. Pero incluso un deseo que rechaza, que se siente afectado y que muestra cierta reticencia, ¿no? Malestar, bueno, ahí está en juego el deseo. Por supuesto, con consecuencias distintas que si es un deseo más bien que convoca lo amoroso, lo tierno. Pero está el deseo en juego ese también. Entonces, volviendo a la máscara. De revestimos una máscara. Les podría decir incluso, no hay rostro sin máscara. Y les hablé sobre el vector que pone stop a una mirada que de otro modo sería arrasadora. Bueno, una mirada anónima, una mirada que propaga el anonimato, es una mirada arrasadora. Y el otro vector, les decía, vinculado con la genealogía, con el linaje, con la filiación. La genealogía, el linaje, la filiación, máscara mediante, provee una ubicación en el mundo. Y por otra parte, nos consta que las máscaras forman parte de la presentación nuestra como personas en los distintos ámbitos en los cuales desarrollamos nuestra vida. Nosotros revestimos una máscara, de acuerdo a los lugares en los cuales nos vamos presentando. Sáquenle, por favor, a la máscara la connotación de engaño que puede tener o de festividad. No se trata ni de la máscara de Misión Imposible, ¿no? Ni tampoco la de la festividad. Me estoy refiriendo a ciertas máscaras que justamente nos permiten encontrar un lugar en el mundo y que posibilitan un desplazamiento y un cambio. Yo les decía que el rostro humano es una máscara desde el origen. Doy un ejemplo que podría ilustrar y que ustedes seguramente tendrán constancia permanente por la labor y la práctica que tienen con niños y niñas y criaturas o el mismo contacto, ¿no? Sean hijos, hijas, sobrinos o sobrinas. Cuando nosotros nos ponemos a jugar con el bebé, a ese juego que es aparecer y desaparecer en su cono de visibilidad, es un juego que habitualmente hacemos con criaturas pequeñas, ustedes habrán notado allí que eso produce júbilo, una cierta situación de excitación y de júbilo, de sorpresa y de una asunción ahí jubilosa. La cara familiar, el rostro familiar,
tiene una calidad de ocultamiento y de envoltura. Ahora, fíjense que si el rostro familiar tiene esta propiedad envolvente y de ocultamiento, entre el aparecer y el desaparecer hay un vacío, algo que hace diferencia entre lo que está y lo que no está, entre lo que aparece y desaparece. En tanto hay diferencia, hay una distancia irreductible entre lo que es máscara y no lo es. Pues es, porque la máscara de algún modo envuelve algo que no es la máscara. Por lo cual es claro que la familiaridad del rostro está hecha de gestos. Entonces resulta que esta familiaridad es pasible de ser leída, se lee, hay una lectura allí. Y la algarabía de las criaturas ante el acá está, ¿no? Acá está, no es solo por el reencuentro de la familiaridad que genera alivio, ¿no? Ustedes notarán una cuestión como de pacificación, ahí, como de la excitación se pacifica cuando aparece el rostro familiar. De hecho, les digo, si ustedes quisieran angustiar a una criatura, pónganse una máscara y al sacarse la máscara, digamos, pónganse una máscara detrás de otra, saca una máscara y detrás de la máscara hay otra máscara, sin ninguna duda, a la criatura la van a angustiar. Y a la persona mayor le va a ocasionar cierto malestar también. Si ustedes revistiendo una máscara se la sacan y debajo de la máscara hay otra máscara. Entonces les decía que se constata ahí, entre la máscara y lo que no es la máscara, entre lo que la máscara envuelve y la máscara misma, la incidencia de un vacío, de una diferencia, que no termina de domesticarse en las sucesivas apariciones y desapariciones, pero que va produciendo justamente alivio, por un lado, en el juego, y satisfacción, como la criatura quiere más, que se repita ese juego. Alivio y satisfacción, dos notas que también hemos conversado con ustedes en más de oportunidad respecto de esas notas que entraman en todo juego infantil, el alivio y la satisfacción. O sea, algo que pacifica y algo que no termina de domesticarse, que insiste, que se repite. Bueno, indudablemente esta posibilidad de portar una máscara propia de nuestra afiliación y nuestro linaje es lo que permite que luego, en distintas circunstancias de la vida, podamos ir revistiendo diversas máscaras que, como les decía, nos permiten presentarnos en distintos contextos. ¿Sí? Esto se sustenta en una consideración muy puntual que aporta el psicoanálisis. Este desplazamiento, digo, de nuestras máscaras, ¿no? Ustedes, de algún modo, con sus sutilezas, tienen una máscara en su vida familiar hogareña, en la vida profesional, si van a trabajar al colegio, si lo citan de un juzgado frente al juez, presentarán otra máscara, ¿no? Hay este desplazamiento. Si está en una situación amorosa con una pareja, ahí las máscaras se van desplazando y nosotros entre ellas, ¿no? Les decía que esto se sustenta en una consideración muy puntual que aporta el psicoanálisis, y es que ser un inmigrante
un extranjero es el estatuto mismo del sujeto en el psicoanálisis. Fíjese que ahí estoy apuntando a la identidad, justamente. Porque, ¿qué pasa con nuestro sujeto? Ese sujeto que ustedes disponen por el solo hecho de ofrecer ustedes una escucha dedicada y una cierta ética en esa escucha. Bueno, este sujeto que ha especificado el psicoanálisis tiene su lugar definido en tanto su hogar se ha constituido en el otro con mayúscula. Se podría decir, su hogar se constituyó en el extranjero. El país extranjero es su país natal, con la paradoja que eso supone. Lo cual pone en tela de juicio este estatuto, ¿no? De que el sujeto es esencialmente inmigrante extranjero en su constitución. Esto pone en tela de juicio el círculo de la identidad de este sujeto. Podríamos decir que en la constitución del sujeto la identidad consigo mismo está excluida. Y esto de algún modo condena al sujeto forever and ever, ¿no?, a buscar la identidad en los grupos, en los pueblos, en las naciones, en distintas instancias. Con lo cual, si hay una búsqueda, una experiencia respecto de la identidad, es porque hay algo que de modo radical no es idéntico a sí mismo. Y eso es el sujeto. Había un poeta a fines del siglo XIX que decía, nada se parece menos a las personas que las personas mismas, ¿no?, transmitiendo ahí una paradoja. Entonces, esta falta de identidad consigo mismo, ¿no?, incluso fíjense que el psicoanálisis en alguna transmisión respecto de la identidad identifica este lugar del sujeto con el cero, un lugar vacío, un lugar vacío. Este sujeto irá ubicándose en contextos en los cuales se va decidiendo qué personaje representa en cada situación. El contexto decide. Esto forma parte de la normalidad, sobre todo teniendo en cuenta que aquello que conocemos por normalidad, nosotros consideramos que es una forma benigna de la neurosis, la normalidad. Les cuento una anécdota personal. Creo que en algún momento debo haber conversado con alguna de las personas que están aquí sobre ese tema. En el año 81, yo estuve formando parte de un servicio de pacientes crónicos en un hospital psiquiátrico. Año 81, hace 42 años. Hospital psiquiátrico que en Buenos Aires se llama Borda, José Borda. Un servicio que era de pacientes crónicos, internados. Y el jefe del servicio era un psiquiatra de línea conductista. Bueno, año 81, en Argentina todavía estábamos bajo el gobierno de una dictadura militar. O sea que imagínense que no era un contexto muy alentador. Digamos, el hospital psiquiátrico, una sala de crónicos en la dictadura militar. Jefe conductista. Un panorama no muy inspirador para un psicólogo joven. Sin embargo, ahí, tanto yo como otros colegas que estaban
haciendo su práctica, jóvenes profesionales, manteníamos un entusiasmo, aún en ese contexto, haciendo lo que podíamos, ¿no? Con las personas que estaban internadas ahí, de sexo masculino, del servicio. Bueno, el entusiasmo se mantiene, aún en contextos desfavorables. ¿Eh? Y es más, yo les he dicho varias veces que predico un entusiasmo desesperanzado, ¿no? Se puede ser entusiasta sin esperar nada. Y además, se espera en nuestra práctica que mantengamos esa posición. El entusiasmo, pero sin esperar nada. Bueno, si yo les pudiera decir en qué lugar encontré las personas más coherentes, con una coherencia a toda prueba, fue entre los pacientes del hospital psiquiátrico, entre los locos, entre los locos. ¿Por qué? Porque había entre los internados ciertos personajes que eran uno y el mismo siempre. Parecía ese día esa película que se llama El Día de la Marmota. Yo llegaba al hospital y siempre aparecía un personaje de apellido Rosichner que venía con sus cosas encima y una botella de plástico en la que ponía yerba y agua, y siempre aparecía de la misma forma y decía, doctor, doctor, tiene una monedita, una monedita. Era como, era siempre uno y el mismo personaje. Eh, es evidente que la locura está ligada a una cierta clase de fijeza en el personaje, en la máscara. Entonces, las personas que uno observa muy adheridas a un personaje están un poco locas. Y no están internadas en el psiquiátrico, ¿eh? Andan circulando por la calle, por la vida. No necesariamente están internadas. De hecho, la mayor parte de ellas no están internadas. Pero ustedes tendrán seguramente la constancia acá en Mendoza, en Buenos Aires, en Cali, cómo hay ciertas personas que tienen una fijeza en su máscara que nos resultan un poco locas. Es esa certeza. Y de hecho aquí en el panorama político tenemos ciertos personajes que están circulando por allí que aportan esa certeza. Y de hecho es comprensible que generen cierta cautivación porque en un momento de incertidumbre mucha gente espera a alguien que venga con una certeza, aunque sea delirante. Pero justamente esa certeza tiene esa capacidad de cautivar, tiene ese poder pregnante, se podría decir, ¿no? Convocatorio. Entonces, hay ciertos personajes que tienen esta característica, que no sabemos si es como Hamlet, ¿no? Que está loco, se hace el loco. Puede ser también, ¿no? Que haya gente que utilice esa máscara para producir ese efecto convocante. Entonces uno no sabe si está loco como Hamlet o se hace el loco para producir ciertos efectos. Pero en rigor, para el resto de nosotros, los mortales comunes y corrientes, lo más habitual es que dudemos, vacilemos, trastabillemos, nos equivoquemos, que no seamos siempre uno o una y siempre la misma o el mismo, que no siempre representemos uno y el mismo personaje, una y la misma máscara. Entonces le decía, estamos ahí de algún modo tratando de ubicarnos como podemos, seguramente más mal que bien, habitualmente, de acuerdo al contexto en el cual nos presentamos, ante una mirada que está ordenada discursivamente. Y de hecho, fíjense, hay un filósofo muy interesante, eh, escritor, un hombre de letras, amigo de Victoria Campo, de Victorio Campo, un francés que se llamaba Roger Queloz, que decía, las máscaras son el verdadero anexo social.
uno se vincula con las máscaras. Y la vinculación es entre máscaras. Entonces, para que esa máscara tenga esa función que nos permite ir cambiando de máscaras, es necesario, por supuesto, como decía recién, que ninguna máscara nos represente de una vez y para siempre. Con lo cual, cabe decir que en nuestra relación con las máscaras hay algo en falta que permite ese desplazamiento. Si nos podemos desplazar entre máscara y máscara, o mejor dicho, las máscaras nos permiten ese desplazamiento como sujetos, es porque hay algo en falta, un lugar vacío, ¿no? Como en esos juegos, acá hay un juego, había un juego en Argentina llamado Senku, ¿no? No sé si en Colombia, Liliana, también existirá, que tiene que haber un lugar vacío para que uno vaya pasando de un lugar a otro. Bueno, por eso digo que si no hay desplazamiento, lo que tenemos es algo parecido a lo que les comentaba sobre la fijeza del loco, ¿no? Que no es más que un intento, esa fijeza del loco, de responder desde la dimensión imaginaria lo que no es posible responder de otro modo. Ahora bien, en lo que atañe a la infancia, al juego, no se nos ocurre esperar que la criatura se haga responsable de esa máscara que representa el juego. Nosotros como mayores sí nos tenemos que responsabilizar de la máscara que tenemos en cada lugar, pero no esperamos que la criatura se haga responsable, porque es de jugando esa máscara que es el juego mismo. Y en el caso de nosotros como mayores, esto que está en falta, que permite ese deslizamiento, se trata de una representación de la cual adolecemos, lo cual nos imposibilita ubicarnos total y cabalmente en qué, justamente en nuestra relación con la sexualidad y con la muerte. En tanto nosotros no tenemos una representación que nos ubique cabalmente en lo que atañe a la sexualidad y en lo que atañe a la muerte, en tanto esa representación está en falta, ese lugar en falta justamente es lo que nos incomoda, por un lado, no deja de generar efectos, y por otra parte permite ese juego, ese juego de la vida adulta que es de verdad, ya no es de jugar. Y en la iniciación de la adolescencia es cuando comienza esta cuestión de ir portando una máscara que ya corre por cuenta de quien la porta. Ahí el adolescente comienza a hacer la experiencia de la aportación de una máscara, que representa la pertenencia a este clan y no a otro, y por eso vemos también en la adolescencia habitualmente la afiliación de los jóvenes y las jóvenes a ciertos clanes, a ciertas tribus, la búsqueda, ¿no?, de una afiliación. Estas cuestiones de la afiliación que se empiezan a poner en juego con relación a la propia familia, pero también con relación a otros grupos con los cuales el joven, la joven pueden afiliarse, ¿no? Tribus que reivindican cierta afiliación. Son modos de arreglárselas justamente con eso para la cual no hay modo alguno de arreglarse completamente, ¿no? Una representación posible que ubique en la sexualidad y la muerte. Miren, la semana pasada estuve, mejor dicho, esta semana, fue el martes, en Hurlingham, un municipio, dando una charla justamente sobre adolescencia. Y comentamos allí que el advenimiento de la adolescencia implica tomar contacto con la experiencia del fracaso.
justamente el fracaso que implica no encontrar una representación que nos ubique cabalmente en nuestra identidad y en la sexualidad y en la muerte. Por eso que también en la adolescencia, justamente, puede ocurrir que ciertos grupos, que pueden ser grupos delictivos, por ejemplo, carteles del narcotráfico o grupos fundamentalistas, tengan un poder de captación para la adolescencia, porque estos grupos delictivos o fundamentalistas religiosos aportan certeza, aportan una identidad, una pertenencia. Digamos, ahí se sabe que es una mujer y que es un hombre, no hay dudas. Digo, en esos grupos. Y se posibilita una identidad. Entonces, ahí tenemos un riesgo, justamente porque en esta cierta labilidad que implica el pasaje de la niñez a la adolescencia, justamente el joven o la joven pueden estar más expuestos a ser captados por grupos que prometen una ubicación en el mundo, de aquí para siempre. Bien, hasta aquí lo que les quería comentar en esta primera parte. Si les parece bien, hacemos un intervalo, un break. Yo detengo la grabación por si aparece alguna ocurrencia clínica y continuamos 5 o 10 minutos. ¿Sí? Muchas gracias.